Menucci, profesor de bioética, que se ha encargado, junto con un grupo de amigos ya desde hace muchos años, empezamos en la década del 80 a estudiar la bioética y a enseñarla, y hemos, en este caso, elegido la relación de la bioética con los determinantes sociales de la salud. Es decir, ¿qué tiene que ver la sociedad que circunda, en este caso, al paciente y al médico, y en los gobiernos que se encargan de la salud? Es decir, la sociedad, la política y los actores, en este caso, que somos los médicos y los pacientes. El primer problema que creo que habría que analizar es la relación de la pobreza y la vulnerabilidad como determinantes sociales en salud pública. Temas que no son estudiados normalmente en la currícula de enfermería y en la currícula de medicina, y que pasan a un segundo plano, dando el primer plano a lo clínico, lo quirúrgico, lo obstétrico, lo concerniente a la enfermería como determinante en salud pública, cuando todo eso está sostenido sobre una base social. Esta es una imagen que les demuestra cómo los pobres viven a la intemperie, comen, duermen y tienen su pequeño staff de cosas. Esta diapositiva no es de Argentina, es de otro país, es de un país muy avanzado, que muestra que el problema no es solamente nuestro, del argentino de Sudamérica, sino que es un problema mundial. Decimos que pobreza es igual a vulnerabilidad, pero también es consecuencia de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad viene del latín vulnerabilis, que estima que alguien, una persona en este caso, puede ser herido o lesionado física o moralmente. Esto de moralmente tiene un gran valor, porque no solamente tenemos que tratar el cuerpo, sino muchas veces el espíritu y todo lo concerniente al núcleo social de los pacientes. Entonces, una persona vulnerable es toda aquella que por su condición de edad, género, condición civil u origen étnico se encuentran en condiciones de riesgo. Quiero resaltar lo de condiciones de riesgo porque es el punto central de esta exposición. Una condición de riesgo que les impide enfrentar amenazas a su condición física o mental. No hay mayor problema en la actualidad que el estado de pobreza y la consecuencia inmediata para la medicina y la sociedad. Y ahí vemos un problema de perversión, a mi entender, que se da mucho en nuestro país y especialmente en nuestro Tucumán, que es el problema de la desnutrición infantil, que destruye totalmente la construcción social de cualquier provincia, de cualquier nación. Mucha de mi vida de médico ha transcurrido en relación directa, y lo sigue haciendo, con sus consecuencias sociales y médicas. Y durante casi 30 años no he visto hechos concretos que pudieran modificar esta situación. Al contrario, he visto crecer el pauperismo, la desigualdad, las brechas sociales, el aprovechamiento de unos por otros y una situación imperante que solamente puede ser revertida por un cambio de mentalidad y por un trabajo sólido con la solidaridad de los argentinos en su conjunto. El populismo, la demagogia, la distorsión de la política han quebrado la salud de los pueblos latinoamericanos. Decimos que la pobreza es un
tipo de perversión política y social, pero también es del área de la bioética porque es una afectación moral de la dignidad humana. Por lo tanto, es uno de los grandes problemas de esta disciplina. Si a través de la inclusión social, la ausencia de demagogia en las acciones, la educación, que enseña a pescar y a crear oportunidades de trabajo, el cambio podría ser notable, porque sería un cambio de conciencia social que den como resultado que lo que reclamamos, y entendido de esta manera, la pobreza pasa a ser una moneda de cambio y el deber de cada gobierno. La pobreza es un problema de la humanidad entera que nos compete a todos por igual. A mi entender, los problemas fundamentales de la bioética en este momento de pauperismo son tres: la pobreza, la justicia y las necesidades del pueblo. Dentro de este esquema tenemos estos tres problemas juntos: justicia, pan, entre paréntesis tierra, ya voy a explicar por qué, y libertad. ¿Qué es justicia? Para los latinos, lo explicaba de una forma muy clara y con muy poquitas palabras. Sum cuique tribuere, que significa dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que corresponde. El problema central y difícil del tema es, primero, saber quién es cada uno para saber qué es lo suyo, lo que le corresponde, que se les dé. Y esto nos refiere al concepto de que una persona es tratada con justicia cuando recibe lo suyo. La situación inversa nos hace hablar de injusticia, y esta es la situación del paciente pobre que no accede a lo que necesita. Estos dos conceptos que en la diapositiva anterior estaban entre paréntesis, están muy unidos. El pan con la tierra no quiere decir que deben tener mucha comida y grandes extensiones de tierra, sino con la relación de la posesión de valores materiales. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a hablar de equidad y reparto de bienes por parte de las poblaciones. Es un tema que no ha sido resuelto por ninguno de los regímenes o concepciones políticas desde hace décadas en nuestra República Argentina. Es decir, que el problema no es escasez de comida, el problema es que no tenemos o hay escasez de justicia. Y esto va unido a otro término que es muy importante, junto con el de justicia e igualdad, que es el problema de la libertad. Libertad no es ser libre y hacer lo que uno quiera, sino la capacidad del ser humano para obrar según su propia voluntad. Y yo agregaría, dentro de sus posibilidades a lo largo de su vida. Es lo que hace que cada uno sea responsable de sus actos. En este caso que analizamos de la docencia, el mío de poder enseñar con libertad y poder decir lo que considero que se debe decir sobre el tema bioética y pobreza. Pero para ser responsable hay que poseer libertad. Y el alumno debe tener libertad para aprender y libertad para aceptar, refutar o inclusive negar alguna situación respecto a un tema que no le resulte claro. Históricamente, en especial desde las revoluciones burguesas del siglo XVIII y XIX,
La libertad está unida a los conceptos de justicia e igualdad. Con lo cual ya tenemos tres problemas a solucionar. La libertad, capacidad de hacer lo que uno debe y puede hacer. Justicia, que se le dé a cada uno lo que le corresponde. E igualdad. La igualdad no es un término muy abstracto, no es que todos sean iguales porque hay diferencias intelectuales, diferencias económicas. La igualdad está referida a que todos debemos tener igual oportunidad para que, de acuerdo a nuestra capacidad, se pueda organizar una sociedad justa. La igualdad limita la libertad de unos en beneficio de otros, dada a esta situación, en la posibilidad de hacer cosas o no hacerlas. En su momento hicimos una propuesta que le llamamos Proyecto EPEP y que se desarrolló con bastante éxito en la provincia de Santiago del Estero. Y muestra un orden de lo que debería hacer la sociedad para conseguir solucionar el problema de la pobreza, de la justicia y de la libertad. En primer lugar, formación de hombres dignos, es decir, hacer una docencia ética. Eso no significa que todos debamos ser profesores de bioética. El concepto de dignidad implica hacer lo que uno debe hacer. Un hombre digno es aquel que hace lo que la sociedad y su conciencia le indican. Lo segundo, creación de instituciones dignas. ¿Por qué? Porque si podemos formar hombres dignos, la unión de los hombres dignos nos va a permitir crear sociedades, que pueden ser sociedades, desde sociedades barriales hasta condiciones académicas en universidades, en ese sentido, de lo menos a lo más. Pero una institución digna no solamente lo es, sino que tiene que demostrarlo. Y para eso una institución debe ser no solamente digna, sino debe ser útil. Es decir, que dé un fruto para la sociedad y que pueda cambiar las situaciones, en este caso la pobreza que estamos hablando, en actos que le sirvan. También debe tener un cambio de mentalidad del ciudadano. Y aquí entra otro término muy importante que es el de solidaridad. Solidaridad viene del latín solidare, que quiere decir pegarse al otro, es decir, sentir al otro como uno mismo y tratar de darle las mismas posibilidades que tiene o las herramientas para que pueda llegar a tener esas posibilidades. Hasta acá venimos bien, pero venimos con lo que es el tema del individuo, primero individuo solo, luego individuo que ha formado instituciones dignas, luego le encontró utilidad, luego supo que tenía que no solo ser útil, sino beneficiosa para el que está al lado de uno, y vamos al cambio de estructura, porque de todo esto tiene que surgir un cambio. Entonces aparece una nueva disciplina que se llama biopolítica, bio de vida, ¿no es cierto? Y política, lo que el hombre debe hacer. Y por último, que esto lleve a un respeto por las diferencias, es decir, que debe haber un contacto cultural entre las distintas clases sociales y entre las distintas mentalidades para que lo que uno esté haciendo pueda redundar en ventajas para el que viene. Entonces, como acciones inmediatas, propongo el desarrollo de un voluntariado personal e institucional. Es que cada uno de nosotros reunidos en esas instituciones, que son voluntarias desde ya,
que son personales porque están integradas por distintas mentalidades, y que es institucional porque tiene el replanteo dentro del medio, que al mismo tiempo cuestiona las políticas sociales. La solidaridad es fundamental, estar al lado del otro, saber lo que el otro necesita y actuar consecuentemente. Tener una cultura corporativa ética, es decir, que no sea una sola persona, sino que sea una estructura. Desde quienes gobiernan, estamos hablando de un gobierno nacional, un gobierno provincial, un gobierno municipal, y algo que no habíamos considerado hasta ahora, que es la RSE, Responsabilidad Social Empresaria, que en definitiva son los que manejan nuestro país y que busca que la economía tenga un rostro humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía no solo tiene que buscar el provecho económico, sino que debe hacerlo sin un costo social, no a costa del obrero, no a costa de explotar a los demás, sino considerando el conjunto de la República Argentina. En resumen, y ya para ir terminando, libido es una palabra de la psiquiatría, de la psicología. Libido es algo que nace adentro de uno y que lo hace hacer cosas. Por ejemplo, en el caso de enfermería, no solo hace falta inscribirse en una facultad, no solo hace falta estudiar enfermería, sino que eso debe surgir desde adentro de uno como una corriente que lo lleva a un fin, y ese fin es hacer el bien a los demás. Una libido que debe tener sed de ética, es decir, saber que lo que debemos hacer se puede aplicar a todos los estratos de nuestro desempeño profesional dentro del área de la enfermería. Pero ninguna de estas dos cosas sirve si al mismo tiempo no estudiamos, no analizamos, no juzgamos, no asentimos o disentimos, y para ello está el tema de la educación, que es el tema de la institución que forma médicos, enfermeros, etc. Y esto lleva a que los médicos, los enfermeros, los profesores, los alumnos, sepan que se debe priorizar el desarrollo social sobre el crecimiento económico. Es decir, de nada sirve tener un país muy rico con un habitante muy pobre o sin desarrollo social. A esto yo le he denominado ensuciarse las manos con los problemas de los demás. Y para ensuciarse las manos con los problemas de los demás hay que recorrer muchos caminos que no son los de los hospitales de primera línea, hay que recorrer los caminos de los hospitales de campaña, hay que recorrer los dispensarios alejados, hay que conversar a la gente y junto con ellos tratar de cambiar la situación en un trabajo conjunto. Eso significa ensuciarse las manos en el buen sentido de la palabra, porque es ensuciarse las manos con los problemas de los demás. Muchas gracias, pero esto es un ejemplo, como última imagen, es un ejemplo de lo que no debería existir y que hoy es lo más común que tenemos en nuestra paupérrima y dejada Tucumán. Esto es una ofensa a la dignidad humana, es un descuido tremendo de la bioética, es un desarreglo político y es no saber que nuestra vida termina donde empiezan los demás. Y si los demás tienen problemas, esos problemas deben ser parte de nuestro accionar. Muchas gracias.